Buenos días. Esta mañana quisiera completar el vídeo que grabamos ayer sobre la montaña mágica de Thomas Mann con algunos comentarios que quizás no tuvimos tiempo de hacer en la reunión. Lo primero que quiero hacer aquí es agradecer a Georgia Ribes porque me dio la oportunidad de expresarme sobre esta novela que ambos habíamos leído en el vídeo que ha colgado recientemente en YouTube. Y también señalar que es una gran amiga y a la que le debo realmente mucho alimento intelectual en estos tiempos de pandemia en los que nos encontramos todos tan solitarios y tan condicionados dentro de nuestros mundos. Una gran amiga, una gran persona y una gran psicóloga que me está enseñando mucho todos los días. Dicho esto, paso a hablar un poco de La montaña mágica, que es un libro extraordinario, una de las mejores novelas que se han escrito de la literatura mundial, aunque también hay que decir que muchas veces es la propaganda mediática la que pone de relieve o resalta algunas obras sobre otras. Hay muchas obras, en este caso literarias, que son muy buenas y que no tienen y que quizás no hayan sido dadas a conocer suficientemente. Bueno, la montaña mágica tiene una serie de personajes que comentamos ayer, como el protagonista Hans Castorp y su primo Joachim Simpson, pero también hay otros personajes secundarios que quizás no se comentaron nada porque no tienen mucha importancia para la novela, pero sí aparecen en episodios diversos como la mujer mexicana con sus dos hijos, uno de ellos eh, que muere en el hospital enfermo de tuberculosis y el otro que también perderá y que continuamente eh, va hablando de estos temas con las otras personas que están en el sanatorio. Bien, hay una cosa a la que no me referí ayer y que me gustaría comentar aquí y fue sobre todo el aspecto primero de la religión que analiza Thomas Mann en su novela, sobre todo a través de los discursos de Settembrini y Nafta, que son caracteres opuestos. Ayer hablamos bastante de esto y que tienen ideas contrarias, se podría decir, aunque en el ardor de la lucha muchas veces ellos adoptan los puntos de vista contrarios porque al final, como suele suceder en estas disputas tan enardecidas, lo que vale no es encontrar la verdad, sino quedar por encima del otro, es decir, son disputas de ego. Y eso se ve mucho en Nafta y Settembrini. Quizás más en Nafta que en Settembrini, porque es más colérico, porque es más, digamos, porque está más imbuido de sí mismo. Aunque Settembrini no tampoco está exento de ese orgullo intelectual que le hace creer que está en absoluta posesión de la verdad. Eh, bueno, aquí se habla, por ejemplo, las dos religiones que han influido sobre todo en Europa y sobre todo en Alemania, ¿no? Las dos religiones cristianas que se han disputado el terreno en Alemania, que han sido el catolicismo y el protestantismo. Thomas Mann se hace eco de ello porque él mismo eh, pertenecía a una zona de Alemania, él y su familia, que era de tradición protestante, como es Hamburgo, Bremen y todo el norte de Alemania fue muy influido por el protestantismo y casi todos los príncipes de esa zona se pasaron a las corrientes protestantes de Lutero y luego tuvieron otras influencias como la calvinista que vendría de Francia a Brandenburgo, sobre todo con los hugonotes. Así que también el catolicismo está presente en toda Alemania, digamos que sobre todo la parte sur, Baviera y muchas otras zonas de Alemania son netamente católicos y muy católicos. Además,
siempre están en pugna estas dos tendencias dentro del territorio alemán y austriaco. Ya sabemos que Austria también fue la cuna del catolicismo de los Habsburgo en las guerras de religión que azotaron Europa, sobre todo el siglo XVI y XVII. Todo esto se hace con Thomas Mann y analiza un poco, dice algunas cosas curiosas en La montaña mágica. Contrasta el catolicismo con el protestantismo en estos términos. En la página 446 de la edición que yo he leído, y citó a Goethe, que hundiendo sus raíces en el pietismo es incontestablemente protestante, teniendo sin embargo un aspecto netamente católico gracias a su realismo y a su doctrina de la acción. También dice más adelante, en la página 447, el protestantismo en su subjetividad mística e individualista. Es decir, que Thomas Mann contrasta mucho las corrientes protestantes, que quizás él mismo era de ellas, o había sido educado en el protestantismo, con una doctrina de la acción que él supone mayor en el catolicismo, incidir más en las obras y no tanto en la intimidad. Las obras, digamos, en pro de la religión católica, esa doctrina de Lutero que precisamente se opuso a la Iglesia Católica diciendo que lo importante era la fe y que las obras tenían una importancia secundaria, aunque luego hay muchas contradicciones en esto. Pero consupone, por ejemplo, a Nafta, que es el representante del catolicismo intransigente en la novela de Mann, sí incide mucho en sus discusiones con Settembrini que la Iglesia Católica, él fue formado por los jesuitas, es una iglesia de la acción en el mundo, ¿no? Que quiere, digamos, obtener poder material para sujetar el mundo y sus contrastes al yugo de una religión que dignificaría a la humanidad, ¿no? Al no estar exclusivamente regidas las relaciones sociales por el dinero y la ganancia burguesa, que es lo que ocurría en los tiempos de Thomas Mann y antes, desde la Revolución Francesa, prácticamente cuando cayó el antiguo régimen, y la religión quería volver a obtener su posición preeminente sobre el pensamiento y la acción de los seres humanos, ¿no? Entonces, porque consideraba que estábamos yendo por el camino erróneo. Y no le faltaba razón en algunos aspectos, siempre la humanidad ha dado muchos palos de ciego y ha ido por caminos muy erróneos, pero no podíamos retroceder a una forma de ser anterior que había sido completamente superada. Había que intentar buscar otras soluciones que fueran más allá también no solo del sentimiento místico absolutista, por llamarlo así, sino también por encima del mercantilismo burgués y del provecho y la idea de progreso a toda costa, de la cual se hará eco también los movimientos socialistas que también aparecen por la época de Thomas Mann, el socialismo y el comunismo, que traspasarán esa idea de progreso burguesa al Estado como regidor de todos nuestros destinos y controlador de todos nuestros procesos económicos y de libertad, porque el Estado iba a poner orden en este mundo individualista burgués que había creado las diferencias económicas entre las clases sociales y había explotado al obrero y a todas las clases inferiores, incluyendo a la mujer, ¿no? Se puede entender también que a partir de ahí, no sé, los movimientos de liberación, entre ellos del feminista. Bueno, pues me he ido de la religión, hemos hablado de la doctrina de la acción, del protestantismo más intimista, según la visión de Thomas Mann en esta novela, aunque el protestantismo tiene ese pietismo, ¿no? que es, digamos, el máximo intimismo de
de las corrientes protestantes, pero es curioso, incluso paradójico, pensar que según las teorías de Weber, Max Weber y otros, precisamente la gran burguesía europea que promueve y realiza la revolución industrial, y hablo no solo de Inglaterra, sino del norte de Alemania, de parte de Francia, de todo el centro de Europa que se industrializa en el siglo XIX a marchas forzadas, a partir del descubrimiento del, de la máquina de vapor, que es el primer descubrimiento que hace que se pueda utilizar una fuerza motriz eh, o sea, fuera de lo humano, una fuerza motriz externa, independiente de las fuerzas corporales. Es un gran paso en pos del desarrollo industrial. Bien, pero sin quererme ir del tema, quiero hablar de que efectivamente en el siglo de Thomas Mann, en el siglo XX, principios del siglo XX, cuando se está presintiendo ya la Primera Guerra Mundial por las contradicciones internas que han surgido, está todo esto presente en la novela, y el protestantismo como corriente intimista también lo está, aunque curiosamente esa gran burguesía de Hamburgo, de Bremen, de Berlín, de todas las zonas comerciantes, banqueros, industriales, que estaban fabricando a toda máquina, y no solo barcos, como en la novela de Mann, ¿no? Porque Hans Castorp es un hijo de comerciantes, aunque sea huérfano, pues lo protege, lo cría su hijo, su tío, y es una familia, por tanto, de activos burgueses que luchan por enriquecerse y demostrar así que, a pesar de su pietismo, de su protestantismo intimista, digamos que separan el mundo religioso del mundo de los negocios, del mundo de la acción. Son dos cosas diferentes, no lo mezclan como podría quizás hacerlo el catolicismo. Dicho esto, voy a pasar a otro tema que también me interesa y del que no hablamos ayer, y además es muy interesante, y es el tema de la comida. La comida en la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, está siempre presente. Hay grandes banquetes que se dan en este hospital-hotel, que se puede decir, de Davos, donde naturalmente tienen todos los placeres, y uno de los placeres máximos que se pueden tener, sobre todo cuando ya uno alcanza cierta edad, es el de comer bien y beber bien. Asociado a la comida, cualquier gourmet lo podría decir, están los buenos vinos, los champán, la buena bebida y los licores, el café, darse estos placeres corporales, los placeres de la comida, que tienen mucho que ver con el eros, con el erotismo de la comida, tiene mucho que ver con el erotismo del sexo también, como todos sabemos, y además comer desenfrenadamente como comen en este hospital, donde teóricamente uno podría suponer que son enfermos de tuberculosis y que deberían dárseles unas dietas más austeras, ¿no? Para que se mantuvieran un poquito más sanos y el cuerpo tuviera tiempo de recuperarse de esas terapias, y no, al contrario, sino que se atiborran de comida, se ponen congestionados, hay como 5 comidas al día, desde el desayuno hasta la cena, y beben como cosacos, y no falta de nada en este hospital de lujo, por decirlo así, en Davos, donde está alojado Hans Castorp y su primo, y donde los demás comensales acuden diariamente, sobre todo la Madame Suchot, que es la mujer rusa de la que se enamora Hans Castorp, y que todos los días, cuando entra al comedor, al restaurante, da un portazo para llamar la atención. No voy a hablar aquí de Madame Cushot, voy a leer simplemente 2 párrafos que traduje de la novela de Thomas Mann como un ejercicio de traducción literaria,
y que habla de es un contexto muy sencillo en el que Hans Castorp, al principio de la novela, prácticamente recién llegado, pues va a comer al restaurante con su primo, ¿no? Su primo que estaba ya allí desde hace bastante tiempo, Joachim, y bueno, como entran en el restaurante, lo que ven y cómo al final de este párrafo describen un poco el menú que había en el restaurante aquel día. Un restaurante luminoso, elegante y cómodo, justo al lado derecho del hall y enfrente de las salas para conversar. Se utilizaba principalmente para los que llegaban por primera vez fuera del horario habitual de comidas, pero también por aquellos que recibían visitas, explicaba Joachim. No obstante, también se celebraban allí alegremente los cumpleaños y las partidas en perspectiva, así como los buenos resultados de los exámenes médicos. A veces sube el tono en el restaurante, incluso se sirve champán, añadió Joachim. En aquel momento no había nadie excepto una dama de unos 30 años. Estaba sentada a una mesa leyendo un libro mientras murmuraba para sí y golpeaba suavemente el tapete con el dedo corazón de la mano izquierda. Cuando los jóvenes se sentaron, ella cambió de lugar para volverles la espalda. Parece que es poco sociable, explicó en voz baja a Joachim. Siempre come en el restaurante acompañada de un libro. Faltaba decir que nunca había vivido en el mundo porque ya de jovencita había sido internada en sanatorios pulmonares. Comparado con ella, apenas eres un principiante con tus 5 meses de estancia, y lo seguirás siendo cuando lleves un año a cuestas, dijo Hans Castorp a su primo. Joachim respondió agarrando el menú con un encogimiento de hombros que nunca había sido propio de él. Habían ocupado el mejor lugar, una mesa elevada al lado de la ventana. Junto a las cortinas color crema se sentaban frente a frente con los rostros iluminados por el reflejo de las lamparillas envueltas en rojo. Como solían hacer al sentarse a la mesa, Hans Castorp desplegó sus manos recién lavadas y se las frotó lleno de placenteras expectativas, quizás porque sus antepasados habían rezado antes de la sopa. Le sirvió una chica amable vestida de negro, pero de blanco delantal, que hablaba algo gutural y mostrando un gran rostro extremadamente saludable. Para su gran regocijo, Hans Castorp supo que a la camarera la llamaban la niña del salón. Le encargaron una botella de Groix Lagousse que Hans Castorp devolvió para que se temperara mejor. La comida fue exquisita. Hubo crema de espárragos, tomates rellenos, asado con abundante guarnición, un plato dulce especialmente bien preparado, una bandeja de quesos y fruta. Hans Castorp comió con energía a pesar de que su apetito no se mostró tan vivaz como hubiera supuesto. Estaba acostumbrado a comer mucho aunque no tuviera hambre, simplemente por autoestima. Un pequeño pasaje de La montaña mágica de Thomas Mann y con esto termino este pequeño vídeo. Muchas gracias.